Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema de lo que es la morfología urbana y particularmente la morfología edilicia, ¿sí? Primero vamos a hablar de qué es una ciudad compacta, porque en la clase anterior nosotros vimos, si vieron el video por supuesto, vieron que una ciudad sustentable es una ciudad más compacta. ¿Pero qué es una ciudad compacta en sí? Porque la compacidad se puede ver de distintos modelos. Por ejemplo, acá yo tengo una ciudad compacta, pero esto es una ciudad compacta de baja altura. La compacidad se da en la falta de espacio público, ¿sí? Hay muchas casas, una pegada al lado de la otra y es muy compacta. Mientras que, por ejemplo, en la otra imagen vemos una ciudad compacta también, pero con otra morfología, porque es de torres una al lado de la otra. ¿Alguna de estas dos compacidades es sustentable? ¿Es de lo que hablamos nosotros de sustentabilidad cuando hablamos? No, la verdad que no. Cuando nosotros hablamos de una ciudad compacta sustentable, es el equilibrio justo entre lo construido y lo natural. ¿Y cómo vamos a ir viendo ese equilibrio? Lo vamos a ir viendo a través de indicadores urbanos que vamos a desarrollar más adelante. Pero esa relación entre el equilibrio entre lo construido y lo natural se va a dar en relación a la morfología de esas edificaciones, ¿sí? Los aspectos urbanos en los que influye la morfología urbana, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de la morfología urbana, nosotros se acuerdan que hablamos de una ciudad sustentable que tenía distintas características. La compacidad, la complejidad, la cohesión social y la eficiencia, el metabolismo eficiente. Bueno, la morfología urbana influye en los distintos puntos que se analizan en una ciudad. Influye en la cohesión social, influye en la complejidad y en suma en el consumo de recursos naturales, del mismo modo que influye en el modelo de movilidad. Entonces, determinar una buena morfología urbana es determinante para que las otras cosas se den. Es muy difícil sin una buena morfología que existan las otras características, sobre todo, por ejemplo, la complejidad, ¿sí? El consumo de recursos naturales. Cohesión social se podría llegar a hablar, pero sobre todo eso. Y lo mismo, el modelo de movilidad va a estar sumamente marcado por la morfología urbana, porque si es muy dispersa la ciudad y está muy distribuida, el transporte público va a ser siempre ineficiente, porque va a haber la gente viviendo en muy lejos, ¿sí? Entonces es muy importante cuando hagan un proyecto evaluar desde un principio la morfología. Si la morfología está mal, es muy probable que el resto siga mal, ¿sí? Hay aspectos urbanos que limitan a la morfología, porque nosotros no estamos hablando y nunca podemos pensar en ciudades nacidas de la nada. Ciudades como Brasilia, que vino y se construyó, esas ciudades que postulaba el modernismo, que postuló el renacentismo, hoy en día sabemos que son inviables. Nosotros siempre tenemos que tratar de mejorar las condiciones de las ciudades actuales. Entonces no arrancamos en una hoja en blanco en 100 cuando vamos a hablar, ¿sí? Y si muchas veces podemos ir a trabajar en algún terreno chico, hay cosas que siempre nos van a estar marcando. Por ejemplo, ¿qué limitan a la morfología? El clima del lugar. El clima del lugar va a ser determinante para saber qué tipo de edificio voy a poner yo o qué tipo no, porque no es lo mismo un clima cálido que un clima frío, ¿sí? La biodiversidad del sector, ¿sí? La cantidad de árboles, la cantidad de animales. Súper importante también las costumbres de los habitantes. Un mendocino no vive lo mismo que un japonés, ¿sí? Lo que para uno es denso, para el otro no. Entonces eso va a ser también determinante. La disponibilidad de recursos naturales y la cantidad. No es lo mismo construir una zona inundable que en una zona no, en una zona con más agua o en una zona con menos. Y a su vez hablamos de la estructura urbana, que es la estructura existente, ¿sí? Donde yo voy a presentar modificaciones de mejora o donde yo me voy a tener que atar a esa estructura urbana existente y la cual también me limita si yo estoy trabajando en un terreno baldío, ¿sí? Hay distintos tipos de morfología edilicia que determinan, a fin de cuentas, una morfología urbana, ¿sí? Por ejemplo, estas ciudades, estas dos imágenes, tienen la edificación continua o de tipo claustro a veces. ¿Qué quiere decir? Que hay una edificación al lado de la otra de medianera a medianera.
Si esto se organiza en un trazado medieval, no va a ser regular y va a ir dando situaciones como esta. Mientras que si se organiza en una manzana rectangular como las nuestras y las edificaciones son de medianera a medianera, empieza a aparecer lo que se llama el corazón de manzana, que es el lugar donde uno deja libre y aparecen los patios, ¿no? Y se le dice morfología tipo claustro, ¿sí? Ventajas y desventajas que tienen, todo va a depender del clima del lugar y de otros factores. La principal ventaja que tiene, y esto se da en todos lados, es la posibilidad de que en las plantas bajas aparezcan actividades y aparezca el continuo de lo que se llama una ciudad, ¿sí? Esto permite que aparezcan distintas actividades y lo que se llama que sea blando, así que sea permeable. Hay fachadas, hay negocios, hay gente que se mueve, ¿sí? Que en otras tipologías no es tan posible. Acá tenemos, por ejemplo, otra tipología tipo claustro, mucho más moderna, en un barrio actual, ¿sí? Nosotros todos por ahí admiramos Matías Clos y estas cosas que han hecho, Aravena, y estas cosas que ha hecho, y responden a esa tipología. O sea, evidentemente no hay tipologías que estén en desuso o no que sean del pasado, sino hay tipologías que responden a ciertos fines y que son los que nosotros vamos a tener que ir buscando. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y esa va a ser la tipología que voy a encontrar para trabajar, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, estos son en los barrios del Procrear de Maipú, una foto muy del principio, ¿no? Pero también vuelven a usar esta tipología tipo claustro, de edificios de medianera a medianera, tipo dúplex, con los patios comunes que generan un corazón de manzana. Acá, por ejemplo, es otro edificio también más actual, que ni siquiera debe ser construido, es un render, ¿no? Que no tiene que ver muchas veces la morfología de manzana con el resultado del proyecto que yo voy a tener, ¿sí? Acá, en cambio, vemos lo que se llaman los bloques. Tipología de bloque es una edificación aislada donde cada terreno tiene un edificio y un perímetro libre, generalmente destinado a espacio público, muchas veces a espacio verde. Acá vemos algunos aspectos modernistas, como este que es la Villa, el Firmini, el pabellón de Firmini, creo que es de Le Corbusier, ¿sí? Donde aparece un bloque con la planta libre, pero siempre es el bloque, ¿sí? Acá tenemos otros bloques, unos más feos y otros más lindos, pero siempre la tipología de bloque. Estos son bloques en Mendoza y estos son unos bloques de MBRDB en Holanda, en Ámsterdam. ¿Sí? La tipología edilicia es la misma, si bien hay muchas variaciones arquitectónicas, porque estamos hablando de una tipología y de una forma de distribución. Los bloques, cuando uno piensa en una planta, generalmente tienen un pasillo central donde se dividen departamentos hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? O tenemos este otro también de MBRDB, donde aparecen, es un bloque, lo mismo, tiene un perímetro libre, pero aparecen algunos agujeros o cosas distintas que lo hacen ser distinto. Como empiezan a ver, las plantas bajas empiezan a tener sus características principales y sus espacios públicos son diferentes. Acá tenemos otro tipo de edificación aislada, que es la de tipo torre. La tipo torre es lo mismo en un concepto, es un terreno donde existe un edificio, pero en este edificio la altura sobrepasa al ancho y al largo, ¿sí? Suelen ser más cuadradas, más esbeltas, es el resultado, tienen un tipo de relación. Pueden existir cosas más modernas como esta, cosas más feas como estas que tenemos acá en Mendoza, ¿no? Sin un carácter estético muy actual. O también podemos ver tipo torres más viejas, como el Unimep, donde en esta no es tan esbelta como debería ser para ser un tipo torre, pero por su relación de largo y ancho es una torre y no un bloque, ¿sí? La relación de los espacios exteriores son muy distintas en cada una de ellas, ¿sí?
pero ustedes ya las van a ir viendo. Hay ciertas características comunes. Después tenemos algo que es un mix, ¿sí? Que mezcla la edificación continua con la edificación en torre o en bloque, y es la tipo de torre con basamento, ¿sí? Donde en los primeros niveles se trabaja de medianera a medianera y en los niveles superiores el edificio se retira. Este que vemos acá, por ejemplo, es el edificio del Shell. Acá tenemos otra torre con basamento, pero totalmente distinta a la concepción. Ya no es el edificio que se mantiene en un lote individual, sino que toma toda una manzana con un gran basamento y una torre, ¿sí? Empieza a aparecer formalmente otra forma, ¿sí? Otro esquema, pero es el mismo esquema, la misma base que es la torre con basamento, ¿sí? O acá tenemos uno donde el basamento es más largo sobre un sector y la torre se inclina sobre el otro para generar algo en particular que el proyectista quiso. Podría haber puesto donde quiera, pero no es lo mismo que esté tirada sobre un costado, que esté en el medio, que esté tirada sobre otro. Evidentemente algo se quería hacer, pero es lo mismo, basamento con torre. Acá vemos, por ejemplo, este proyecto que es la Biblioteca Nacional de Francia, ¿sí? Donde también tiene un gran basamento, que es todo esto de acá, y estas como torres en las esquinas, ¿sí? Donde tienen otro carácter, ¿sí? En esto representan unos libros abiertos. O tenemos torres con basamentos también distintas, que podrían ser estas torres de Procrear, donde hay una línea más baja y otra de torre. Para mí esto, más que una torre con basamento, por ahí es un bloque con torre, una mezcla, o sea, podemos llegar a buscar distintas mezclas, distintas cosas y generarlas, ¿sí? Pero el concepto en sí es el mismo, ¿sí? Tenemos estas morfologías y con esto es lo que nosotros vamos a definir nuestros proyectos, ¿sí? Bueno, hasta acá voy a llegar hoy con esta explicación. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es, en el trabajo práctico, salir a buscar cada uno de estos ejemplos en Mendoza. No pueden repetir los que yo ya les mostré, tienen que buscar otros. Y si alguien se anima o tiene algún lugar que haya visitado en algún otro país, pero lo que necesitamos es que ustedes vean la relación de la morfología con el espacio público, ¿sí? Ustedes tienen que identificar el edificio del que van a mostrar qué tipología es y mostrar una relación de cómo es esto con el espacio público, ¿sí? Si en la planta baja hay locales o no, si hay espacio verde, si es pavimentado, si la gente camina, todo eso lo van a representar. Entonces van a hacer tipo un collage o puede ser una sucesión de videos para mostrar algo, como quieran, mostrar cada tipología con su esquema, ¿sí? Yo también les subo ahora los requerimientos del trabajo práctico, un trabajo práctico muy cortito de forma individual. Cualquier cosa nos consulta.